Son las 8 horas con 14 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres, un periodista de larga data, periodista de investigación de Ecuador, editor del portal Código Vidrio, coautor de importantes libros sobre la criminalidad en Ecuador, El juego del camaleón y Rehenes. Arturo es también un colaborador eventual del importante periódico The Washington Post. Arturo, bienvenido. Quisiéramos molestarle nuevamente con su punto de vista sobre la situación de la delincuencia en general en Ecuador, la narcodelincuencia ligada ahora también a la explotación minera ilegal, con este caso que ha sacudido al Ecuador, el asesinato de 11 militares del pasado fin de semana en la zona nororiental de Ecuador. Gracias, Gustavo, por la invitación. Creo que es importante tener en cuenta que estos hechos están conectados con una serie de acontecimientos que hemos vivido desde desde hace mucho tiempo, pero puntualmente en el caso de enfrentamientos y de confrontación de los comandos de la frontera con el ejército desde los 2 últimos años de manera más o menos sistemática. El año pasado fue asesinado un miembro de inteligencia del ejército que estaba precisamente haciendo verificaciones en Sucumbíos y entre Sucumbíos y Orellana, y fueron también emboscados, y luego han habido ataques de los comandos de la frontera y asesinatos a policías que no han trascendido tanto, pero que sí se conoció. Entonces, lo que ha pasado en este caso, Gustavo, es que cambió el escenario desde que los comandos de la frontera entraron de lleno en el tema de la minería, en alianza con los lobos y también ocasionalmente con los choneros en la parte norte, en la frontera, donde existen varios focos de minería ilegal desde hace varios años. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que esas zonas son bastante inaccesibles. El control es complejo y no olvidemos que del lado colombiano no existen controles fijos. Entonces, quienes tienen que contener todo y quienes sí tienen puestos fijos relativamente en toda esa zona de frontera es el ejército ecuatoriano y las Fuerzas Armadas. La Marina también está en menor medida y en menor grado, pero la dinámica de la frontera y de los comandos de la frontera en particular, que es una disidencia de las FARC, del Frente 48, que con los años después del proceso de paz, recordará usted, Gustavo, que hubo la escisión, la atomización que hubo después del acuerdo de paz de las disidencias que no se sumaron al acuerdo. Acá llegó una forma de atomización de bandas en el 2020. Entonces, siempre hay un efecto espejo de lo que ocurre en Colombia y lo que ocurre en Ecuador. Las primeras explotaciones ilegales de minería se han dado en Esmeraldas, en la frontera, en los ríos de la frontera de Esmeraldas, luego en Carchi, y también ahora están en la frontera del Ecuador. Y esto siempre los protagonistas han sido las disidencias de las FARC, ¿sí? Esos fueron realmente los primeros focos de minería ilegal, fueron protagonizados por las disidencias de las FARC, en el caso de Esmeraldas por el FOS, el Frente Oliver Sinisterra, que generó la crisis del 2018, y luego de este proceso se ha ido regando la minería ilegal, ¿no es cierto?, por diferentes provincias, y ahora están en más de 400 puntos del país y en cerca de 48 puntos específicos en áreas protegidas, en parques nacionales, como el Podocarpus. Entonces, creo que es importante tener en cuenta este antecedente para entender también que los comandos de la frontera tienen una red, tienen unas estructuras que vienen desde hace más de 2 décadas, Gustavo. Este no es un fenómeno reciente. Y inicialmente ellos estaban dedicados, o están dedicados también de lleno al narcotráfico, porque sacan la cocaína que sale del Putumayo a través de sus redes y las bandas que cooperan para la logística y sacar hasta los puertos ecuatorianos. Pero, como digo, los últimos años ya este portafolio criminal varió hacia la minería ilegal. Incluso en este momento ya los comandos de la frontera están más al sur
están en el sur del país, en la frontera con Perú. Entonces, este crecimiento vertiginoso de los comandos de la frontera tiene también que ver mucho con las alianzas y los acuerdos que tienen con bandas locales que les permiten lograr este poder de fuego, de violencia, de ir creciendo y de ir sobre todo aumentando su economía criminal que les permite también... Arturo, ahora, más allá de estas asociaciones, de estos gremios criminales, la gran pregunta es en dónde queda el Estado ecuatoriano. Alberto Acosta, ex ministro de Energía, quien fue también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en un comentario sobre estos sucesos que se han dado, con el lamentable fallecimiento de 11 miembros de las Fuerzas Armadas, recordaba que en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, esto allá en el año 2020, dando detalles de la página y hasta el párrafo en el cual se encontraba, decía, se enlistaron los lugares donde existe minería ilegal, ubicándolos de forma precisa por provincia, cantón y parroquia. Usted acaba de ratificar que este es un tema de hace 2 décadas, la actuación de estos grupos irregulares. Y allí surge la gran pregunta, ¿qué pasa con el Estado ecuatoriano? ¿Por qué gobierno tras gobierno no interviene oportunamente ante esta violación, que es una ilegalidad evidente? Y hacía mención también a esa connivencia que se ha dado en algunos gobiernos. Aquí en la provincia de La Suay, en alguna ocasión fuimos portadores de una grabación incriminatoria que nos llegó de un miembro de Arcom aquí en la ciudad de Cuenca, que daba licencias tanto legales como se hacían de la vista gorda ante la explotación ilegal en el cantón Sixi, que es uno de los cantones de Azuayos plagado por la minería ilegal. Y Alberto Acosta recordaba también la situación de un subsecretario del Ministerio de Defensa del actual gobierno que fue delegado a 2 instancias gubernamentales para combatir la minería ilegal, mientras él, en una actividad paralela, era presidente de una consultora cuyos socios estaban relacionados con empresas que han realizado billonarias exportaciones de oro, evidentemente de la minería ilegal. ¿En dónde está el Estado ecuatoriano en todo esto? Y quizás valdría, Arturo, añadir a lo que dice Gustavo la participación de las propias Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y otras entidades en este reciente caso en el que se asesinó a 11 miembros de las Fuerzas Armadas militares. Se decía que hubo involucramiento de parte de alguien de dentro de las Fuerzas Armadas que estuvo comprado o era partícipe y que a la final fue quien entregó esa información, es decir, como dice Gustavo, ¿dónde queda el Estado si al parecer ya está contaminado en su conjunto? Sí, evidentemente el Estado está ausente en las fronteras, no de hoy, desde hace muchas décadas. En zonas de la Amazonía no hay Estado, en zonas de la frontera no existe el Estado. Entonces, ¿quiénes han ido copando esos territorios ante la ausencia del Estado a través de servicios, de educación, de trabajo? Es la gobernanza criminal. Y en este caso, las disidencias de las FARC, específicamente los comandos de la frontera, en esta parte donde acaba de ocurrir esta tragedia, son los que controlan no solo la minería ilegal, la economía de toda esa zona está encadenada desde hace décadas, como decía yo, a la economía de la hoja de coca y de la cocaína. Toda la frontera está permeada, la economía, digo yo, el sector financiero, de construcción, en el sector privado, el dinamizador de la economía en la zona fronteriza es el narcotráfico. No solo de Ecuador, con Perú, con Colombia. O sea, esto es un tema estructural que ha sido básicamente abandonado por los gobiernos que no han sabido reaccionar de manera conjunta para enfrentar un fenómeno que ya vemos a dónde está llegando. Hay una devastación impresionante en la selva, en los poblados fronterizos, en todas las zonas donde hay minería hay una devastación. Las consecuencias son la destrucción de la naturaleza, la contaminación de los ríos, la devastación cultural de las comunidades se están desestructurando porque también están siendo presas
de estas actividades criminales y algunos ya se dedican también, algunas comunidades, a estas actividades ilegales porque les proporcionan máquinas. O sea, hay un efecto en cadena que ocurre. Y sobre lo del 2020 que ha mencionado el exministro Acosta, recordemos que el 2020 ocurre la pandemia. En ese contexto, el Estado ecuatoriano llegó prácticamente quebrado, el gobierno de Moreno, después de haber vivido este paro que estuvo a punto y que tenía la única intención de sacar al gobierno, recordarán ustedes. En esa coyuntura, básicamente, el gobierno llega a la pandemia y para fines del 2020 estábamos quebrados. Y toman una decisión que es desacertada, pero que se entiende en ese momento no se tenía la magnitud del problema, de eliminar la Agencia de Regulación y Control Minero. Entonces nos quedamos sin defensas, sin control minero, y en medio de eso surge esta ola de criminalidad que aprovecha los vacíos que hay de control en el Estado, la corrupción y los operadores que están en el Estado desde hace muchos años, que son estos mandos medios, los registradores mineros en provincias, lo que bien mencionaba Gustavo. Las autoridades de control no son de control, son de descontrol, y más bien son operadores de estas organizaciones criminales desde hace mucho tiempo, porque el problema de fondo, Gustavo, tiene que ver con un sistemático eje de corrupción en las instituciones, ahora generado por el oro, ¿no es cierto? Porque hay una demanda impresionante de oro en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, y eso ha disparado los precios del oro y por lo tanto es mucho más lucrativo, ¿no es cierto?, explotar, comercializar oro, aprovechar de las debilidades de la corrupción interna para enviar oro ¿a dónde? A Qatar, luego llega a Suiza y a otros países europeos. ¿Qué están haciendo ellos también para enfrentar este problema? O sea, aquí hay una corresponsabilidad. Claro, Entonces, son compra, venta irregular lo que predomina en esto. Totalmente. O lo que hay y lo que ha estado pasando, Gustavo, es que toda esta ilegalidad en el Estado se legaliza, ¿sí? Uh-huh. Con documentos que supuestamente certifican de dónde viene el oro, la legalidad del oro, y con eso se puede vender afuera, ¿no es cierto? Las empresas de estas exportadoras, muchas fantasmas de papel que fueron creadas por estos holdings transnacionales, que han visto una oportunidad de un gran negocio, no solo en Ecuador, sino en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Surinam. La perspectiva del tema, Gustavo, es una perspectiva que también tiene que ser regional. Entonces, el combate a este fenómeno no va a llegar muy lejos si solo el Ecuador trata de... Y nosotros además no entendemos que esta es una lógica que tiene esa perspectiva. Arturo, hablando de otro frente de batalla, por llamarlo así, que tiene Ecuador en la frontera norte, que nos lleva a su libro muy importante, Rehenes, sobre el asesinato de los periodistas del Comercio. Recientemente, hace poquísimos días, en nuestra colega y filial FM Mundo, escuchábamos a un periodista colombiano hablar de que el Frente Oliver Sinisterra, esta disidencia de las FARC, sigue operando en la frontera entre Ecuador y Colombia, principalmente Esmeraldas y Nariño, con actividades centradas en el tráfico de drogas y delincuencia organizada. Es decir, que a pesar de todos los graves sucesos que se dieron aquí en Ecuador, no ha pasado nada. La actividad criminal sigue campante en esta zona de los dos países, Ecuador-Colombia. Así es, creo que un primer campanazo de lo que ocurrió fue la crisis de la frontera norte del 2018, que empezó con este estallido de un carro bomba en el cuartel de San Lorenzo, y eso desató la cobertura. Fueron muchos equipos periodísticos a la zona y empezaron a darse cuenta de una realidad que ya pasaba ahí hace muchos años, es decir, la penetración del crimen organizado y del narcotráfico, que como decía antes, empezó por la frontera y se ha ido ya regando a todo el país. Entonces, lo que no se veía y no se vio durante el régimen de Rafael Correa es que todo esto se hacía en silencio, ¿no es cierto? Pasaba todo, no había mayores sobresaltos porque todo estaba bien. De pronto, cuando existe esta crisis de la frontera norte y que desencadena el asesinato del equipo periodístico, es que salen a la luz todas las estructuras que están conectadas con esto, la corrupción policial,
la corrupción de militares ahí involucrados. O sea, y eso, Gustavo, nosotros plasmamos con María Belén Arroyo en el libro Rehenes. Esa crisis, una radiografía de lo que fue la crisis y de todos los desaciertos, todos los problemas, toda la corrupción envuelta en eso. ¿De dónde vino este fenómeno? Está plasmado a partir de eso, porque el secuestro de los periodistas y el asesinato posterior fue ese primer campanazo que nos dice cuán lejos estaba llegando el narcotráfico a través de las disidencias, a través de los grupos locales, a través de la corrupción institucional en Fuerzas Armadas y en policía. Ahí está retratado eso, pero no hicieron nada las autoridades, Gustavo, como nunca hacen nada, salen a hacer anuncios y no concretan acciones. Entonces, ahora que nos digan qué acciones van a tomar, ¿por qué no se ha investigado las estructuras económicas detrás de la minería ilegal, la participación de alcaldes y prefectos en esto? Es increíble, Gustavo, estamos hablando de esto con usted desde hace más de 2 años, creo yo, cuando empezaron a aparecer los brotes de violencia, y se ha golpeado alguna estructura poderosa de lavado relacionado con minería. Han habido juicios, han habido detenidos. No, Gustavo, y no es porque no exista la... Y en la contraparte, Arturo, asimismo persiste ese gravísimo problema del gigantesco riesgo para los periodistas, como sucedió con los periodistas del comercio. Recientemente, hace no más de una semana, César Ricaurte, el director ejecutivo de Fundamedios, hablaba sobre esta ley que se generó tras el asesinato de los periodistas del comercio, la ley para la protección de los periodistas en Ecuador, señalando que esto ha quedado simplemente escrito allí, que no hay un solo centavo para lograr una aplicación práctica de esta ley, generando también ese vacío informativo, pues periodista que informe sobre esto, particularmente en estas zonas peligrosas de Ecuador, está construyendo una pena de muerte. Sí, creo que como ocurrió en el 2018, cuando tuvimos que lamentar Tenemos un corte que esperemos sea un lapso breve. Estamos dialogando con Arturo Torres, periodista de investigación. Sí, tuvimos un brevísimo corte, Arturo. Hemos recuperado ya la señal. Lo que decía Gustavo es que cuando asesinan al equipo periodístico ya se veía el escenario. O sea, el escenario cambió para el Ecuador. Un hito es el 2018 por la forma en que explota esta crisis, pero no hay pedagogía. Desde el Estado no se reconoce nada. Hasta ahora el juicio y en la fiscalía no avanza. Sigue en indagación previa, Gustavo. Es impresionante esto, son 7 años. Y ese caso sigue en la impunidad. Más allá de que ya, como digo, nosotros, menos mal, pudimos acceder a mucha evidencia de cómo se hicieron y cómo se tomaron las decisiones que pusieron en riesgo al equipo periodístico todo el tiempo. El Estado miente por costumbre. Los gobiernos de turno, lastimosamente, para cuidar la imagen frente a sus votantes, porque están pensando siempre en las elecciones, lo que hacen es una narrativa paralela, no corrigen errores, no admiten las equivocaciones. Entonces hay un estado generalizado de impunidad y de que las cosas no cambian. Y eso sigue ocurriendo hasta el momento, Gustavo. Entonces creo que ahí ya hay otros sectores, la sociedad civil. Nosotros los periodistas hacemos nuestro trabajo, que es informar, que es debatir, que es tratar de ponerle importancia a los casos, pero las autoridades no están cumpliendo con su trabajo, no hay una rendición de cuentas y vamos a seguir patinando en el mismo territorio si es que no hay realmente la política que tiene que efectivizarse en acciones, porque la política no es declaración, son acciones. La política es el campo de la acción y aquí en el Ecuador eso no se ve en este territorio tan hostil de la criminalidad organizada, con esta variable de la transnacionalidad de las organizaciones criminales. Y hay más sobre este tema, Arturo, que quisiera confirmar.
Usted, María Belén Arroyo, son investigadores de estos temas y tienen un excelente conocimiento de causa. Mario Pazmiño, otro de los expertos en seguridad en Ecuador, nos decía también hace 2 o 3 días que hay actuaciones adicionales más allá de estos grupos que son de alguna manera derivaciones de las FARC en la frontera norte, también actuación de grupos paramilitares brasileños, mencionaba el Comando Vermelho, el primer comando de la capital, que estarían también actuando en territorio ecuatoriano. Es decir, que la labor de el gobierno ecuatoriano es enorme y tiene que arrancar nuevamente, pero con muchísima más decisión. Sí, Gustavo, ahí creo que nosotros acabamos de publicar hace 3 semanas una investigación transfronteriza en alianza con varios medios, incluido un medio brasileño, que mapeamos cómo los grupos delincuenciales y los carteles están unidos para precisamente saquear los recursos minerales, el oro en específico. Y lo que pudimos evidenciar en las zonas, porque esta reportería fue en Colombia, fue en Ecuador, fue en Perú, fue en Brasil, lo que se pudo evidenciar no es que el Comando Vermelho ni el primer comando de la capital están en Ecuador. Eso nosotros no tenemos ninguna evidencia ni existe. Lo que sí existe es que en la frontera, el primer comando de la capital, en la frontera con Colombia, y el Comando Vermelho tienen alianzas también con bandas locales colombianas en toda esta frontera. Todo este territorio es un territorio narco y narcominero, diría yo. Entonces, lo que hay es mucha interactuación porque la cocaína que produce Colombia también se va hacia Brasil, y estos 2 carteles brasileños lo que hacen es negociar la compra de la cocaína en territorio colombiano, en el Putumayo, y también generan alianzas, ¿no es cierto?, lo cual yo no descartaría que puedan aliarse con bandas ecuatorianas, pero no es una prioridad para los carteles brasileños estar en Ecuador, porque ellos tienen el paso por el Atlántico, o sea, por allá sacan la cocaína. Entonces, lo que sí es interesante analizar es que en esta tercera ola del crimen organizado en Latinoamérica que estamos viviendo, hay una particularidad, que es que los grupos criminales, los carteles y los holdings transnacionales hacen alianzas indistintamente con cualquier organización. Entonces, ya no está el paradigma de que los choneros trabajan con Sinaloa, los lobos trabajan solamente con Jalisco Nueva Generación. No, todos se alían indistintamente dependiendo de las circunstancias. Entonces, las autoridades tienen que trabajar con un nuevo paradigma, y creo que no lo están haciendo. Creo que no están transversalizando la información para ser mucho más efectivos y no enfocarse, por ejemplo, solamente pensando que la minería ilegal tiene que ver solo con la destrucción o la minería en el campo. No. ¿Cómo está la logística? ¿De dónde llega el combustible? ¿Por qué no se han roto las redes de provisión de combustible? Ahí se acabaría el problema, Gustavo. ¿Y por qué no lo hacen? Porque hay mucha corrupción, evidentemente, que está instalada, como decía, hace muchos años. Estas redes están consolidadas desde hace más de 2 décadas en el país. Bien, para finalizar, Arturo, pues el tiempo no nos da para más. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como país? ¿Qué hacer como gobierno para contrarrestar este cáncer que sigue creciendo, que se refleja desgraciadamente en la violencia, no solo en el oriente ecuatoriano o en la frontera norte, sino en los puertos, en las ciudades ecuatorianas? ¿Y qué hacer también para dar mejores garantías al periodismo ecuatoriano para cubrir estos temas? Bueno, creo que ya es el momento de pensar en soluciones distintas. La solución definitivamente no es mandar más soldados, no es mandar más policías a la zona, porque en este momento solamente estamos reaccionando y no estamos golpeando a las estructuras. Hay un tema que sí es importante. Recién hay un juicio contra esta organización. Detuvieron a 13 miembros de los comandos de la frontera, ¿no es cierto?, que han sido enjuiciados y que están ahora mismo en una audiencia en Quito, y ese juicio es muy importante, está siendo tratado por jueces anticorrupción. Esto es como excepcional, la actuación en estos casos de la justicia. Creo que tiene que ser más efectiva, pero en el fondo lo que deberían hacer las autoridades, este es un problema multidimensional, Gustavo. Necesitamos
una unidad que sea integrada, multidisciplinaria, no solamente por policías, por militares, sino por analistas, por especialistas en lavado, por gente que sepa de minería, que pueda conectar las cosas para poder tener decisiones mucho más efectivas, porque como decía, este es un problema transversal. Las organizaciones criminales no solo se dedican al narcotráfico ahora, tienen un portafolio diversificado de actividades ilícitas y esa tiene que ser la mirada. Y además complementar con alianzas y con acuerdos regionales a través de la CAN, por ejemplo, para articular políticas que permitan dar un sostenimiento a estas operaciones coordinadas en la frontera para buscar mucha más agilidad y con precisión, desarticular, detener, llevar a la justicia a quienes están cometiendo estas atrocidades, porque están devastando todo, Gustavo, y eso es lo más preocupante. Comunidades, como decía, se contaminan ríos, la salud de la gente está acabándose. En el Azuay, en Ponce Enríquez, ya vemos también los daños que hay en Zamora Chinchipe, en Morona Santiago, las actividades de minería ilegal están arrasando con todo, son depredadoras, pero el Estado es impotente, todavía no entiende el problema, necesita información, aunque ya la tiene, pero necesitamos acciones mucho más coordinadas y efectivas. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. Declaraciones del licenciado Arturo Torres, periodista de investigación, editor del portal Código Vidrio, colaborador de El Washington Post. Son